es, Gonzalo, ya iniciamos nuestro consultorio psicológico. Le doy la bienvenida a Claudia Tazara, psicoterapeuta de niños, adolescentes, adultos, asesora en crianza. Gracias por venir. Bienvenida. Por la invitación. Bueno, en un tema tan delicado, porque muchos padres no se dan cuenta hasta qué punto pueden dejar a los niños con los videojuegos que ahora todos tienen en casa y cuál es el límite, qué es lo primero que debemos tener en cuenta. A ver, hay que diferenciar entre el uso y abuso, que eso es algo que muchas veces vengo trabajando con padres. Si bien es cierto, hay ciertos requerimientos para el uso de los videojuegos o redes sociales para los niños. Es importante entender que los niños están en un proceso de aprendizaje, su cerebro está en un proceso de madurez, entonces ellos requieren, así como tienen juegos virtuales, también necesitan actividades físicas, necesitan tener ciertas normas, ciertos hábitos, ciertas responsabilidades en casa. Dentro de esas responsabilidades me refiero también a responsabilidades del hogar, responsabilidades escolares, ¿no? Que es importante que los habituemos. Claro, entonces, de repente ordenar el cuarto, tener un horario específico. Exacto. Pero ¿cómo puedo darme cuenta si mi hijo, pese a que yo le pongo algunas horas, se abstrae completamente y ya inicia una adicción? Exacto, justamente hay ya, digamos, adicciones a los videojuegos en caso de las personas que tienen un abuso del uso, es decir, pasan muchas horas, más de 3, 4, 5, todo el día, no comen, no duermen, incluso toda la madrugada se la pasan jugando. Vemos ahí que hay cambios de conducta, se ponen un poco más agresivos, están muy estresados. ¿Por qué? Porque los videojuegos, si bien es cierto, segregas dopamina, que es este neurotransmisor de la felicidad, también segregas cortisol, que es el estrés. Entonces son los chicos que están muy estresados, muy angustiados porque están jugando en línea, porque pierden. Entonces se descontrolan un poco en este sentido, ¿no? E incluso los juegos más sencillos, ¿no? Porque yo he visto niños de 3, 4 años que tienen los juegos, ¿no?, mucho más fáciles, pero les genera estrés incluso el no pasar el límite, ¿no? Por ejemplo, yo necesito saltar 4 veces y luego están de mal humor porque no logran ese paso. Y justamente yo lo que digo, ahí en este caso es importante entender que nuestros niños están en una plena madurez de su cerebro. Entonces hay ciertas funciones ejecutivas que están madurando y que no permiten el video si están constantemente y horas de horas con videojuegos. Ahora, también hay juegos que pueden ser educativos, que pueden ayudarte a mantener una atención, una concentración o ciertas habilidades. Pero si nosotros abusamos de eso y no nos damos cuenta que juegan nuestros chicos, entonces puede generar en ellos esta presión. Pueden tener insomnios, cambios de conductas, pueden incluso tener mucha dependencia, pueden volverse un poco antisociales también porque están pendientes de jugar y no juegan con otros compañeros, ¿no? Están como que constantemente puede crearte una adicción en un futuro también, ¿no? Ahora, es verdad que durante la pandemia muchos se han reunido con amigos justamente para los videojuegos, para poder compartir en línea. Entonces, ahí muchos adolescentes se retraen mucho más. ¿Cómo solucionar ese tema? Claro, es importante, como dije al inicio, es crear hábitos. Hábitos en el sentido de cuánto es el tiempo de juegos que vas a tener, qué tipos de juegos, porque muchas veces los papás dejamos abiertamente y no nos damos cuenta qué juegan nuestros hijos, si es que está dentro del rango de edad. Exacto, porque el hecho que todos lo hacen no significa que sea propio para la edad. Entonces hay que investigar un poquito si es que es para el rango de edad. Podemos ahí diferenciar, por ejemplo, ya tienes la tablet, pero después haces ciertas actividades como lectura, sal a pasear, corre, vete al jardín, vete a cualquier lado, pero sociabiliza también, ¿no? No tiene que haber un abuso, digamos, de esto. Puedes usarlo como un uso, como por ejemplo una comunicación, si es que tienes a alguien lejos, comunicarte con amigos, sacar información, porque en el colegio necesitas a veces buscar información en internet, pero darle pautas a tu hijo de cómo tiene que ser el uso adecuado para que no llegue este abuso de utilización de estas redes, ¿no?, de juegos. ¿Hasta qué punto puede dañar a un niño o un adolescente? Gonzalo hacía mención a lo que habíamos visto de un menor de 14 años termina matando a toda la familia porque parece no diferenció la realidad de lo virtual. ¿Realmente eso puede sucederle a cualquier Puede niño? suceder si es que tienen un abuso de esto y que no se haya trabajado. Muchas veces cuando los niños son pequeños es importante hablar de este juego y que puedan tener esta conversación con los padres, ¿no? Una cosa es lo que sucede, pero no es la realidad.
porque en la realidad dentro del juego tú puedes matan, hacen miles de cosas, pero eso no es una realidad. Y los chicos muchas veces sienten o están tan estresados con esto, segregan tanto cortisol, digamos que están estresados, inmersos en eso y piensan que esa es su realidad. Puede haber incluso problemas en niños que pueden pasar un bullying o pueden tener problemas en casa, padres separados, diferentes cosas y que buscan el videojuego como una forma de escape, una forma de vivir una realidad que ellos quisieran tener. Entonces es importante no tanto satanizar a los videojuegos porque nos pueden ser útiles, pero sí darnos cuenta qué está ocasionando en nuestros hijos, qué cambio conductual tienen nuestros hijos, de qué manera ellos están procesando esta información y tener en cuenta que esto crea adicciones. Actualmente hay adicciones por videojuegos porque lo que segregas es similar a cuando consumes drogas, ¿no? Es la misma sensación que necesita o que tiene tu cuerpo cuando estás muy inmerso en estos videojuegos, ¿no? ¿En qué instante debo ya acudir a un especialista? Es decir, con los tips que nos ha dado, yo puedo de repente manejar la situación en casa, si veo que está tratando, ¿no?, de jugar más de lo debido, le pongo otras actividades, lo hago compartir con algunos compañeros, pero ¿en qué momento ya debo ponerme firme y decir, bueno, ya, es momento de ir a un especialista? Lo primero que tenemos que comprender es que esto es una situación compartida. No es que solo mi hijo esté mal, es mi hijo y también la relación que tengo con mi hijo o qué patrones tengo, digamos, de crianza con mi hijo que tengo que mejorar o tengo que tal vez dar otras estrategias. Entonces, siempre recomiendo que las sesiones sean tanto hijos como también el contexto familiar, ya sea mamá o papá o el cuidador que esté con el niño, ¿no? Cuando nosotros vemos cambios, digamos, totalmente opuestos, que deje de comer, que no se hace, que tenga, no tiene hábitos de sueño, por ejemplo, que esté muy ansioso, que no sociabilice, que tenga estos terrores nocturnos. Pueden haber muchos cambios y eso va a depender de cómo es tu hijo y cómo es, digamos, la dinámica familiar. Entonces es importante ahí buscar ayuda de un profesional, primero para que haya una psicoeducación para los padres, para ayudar al estilo de crianza y poder ayudar ahí, y también para que podamos ayudar al chico, al pequeño, al adolescente o al menor, qué es lo que está sucediendo, qué problemas emocionales pueden haber afectado para que se inmiscuya tanto en el videojuego o piense que esa es su única forma de salida, ¿no? Qué importante lo que menciona y creo que esa es la reflexión para los padres, ¿no? Porque el buscar ese escape es porque hay algo de fondo que no está manejándose de manera correcta. Exacto. Y es ahí donde debemos enfocarnos para solucionar ese tema que luego se ve reflejado en los videojuegos, ¿no? Muchas gracias por haber venido esta tarde y orientarnos un poco al respecto. Gracias. Terminamos así consultorio psicológico, pero llegó la regia espectacular divina Andrea Arana. Ya inician los espectáculos. Oye, tú reconoces